siempre como dije, como en los colegios también lo he dicho, que es mejor a veces que se enteren por la gente que ha ido, sea yo o no el que dé la charla, pero siempre un combatiente, porque estamos vivos todavía para contar nuestras vivencias, que lo hace tan bien, y que, vuelvo a repetir, que la gente se entere, o los chicos se enteren que nosotros fuimos y lo que pasamos. ¿Cuál es cómo reaccionan los chicos en la escuela? Yo te he contado por privado recién que hay muchos que me conocen más por la actividad del fútbol que por ser combatiente, y bueno, bien, razonan mal, porque ellos no pensaban que chico de 18 años, cuando uno le cuenta que fue una guerra, no era... no lo pueden creer. Entonces, bueno, uno le hace entender que era un servicio obligatorio, que vos tenías que ir sí o si no eras desertor en esa época. Entonces, bueno, le explicaba más o menos lo que tenía, y después una guerra creo que no estaba planificada, a mi entender. Después fue algo de imprevisto, o estaba y no sabían qué día iban a tomar Malvinas, y bueno, se le ocurrió tal día y los tocó ir, y con orgullo lo hicimos. Bueno, Omar, ¿cómo fue ese momento que ustedes, cuando estaban haciendo el servicio militar, con tan solo 18 años y sin conocer, digamos, profundamente el manejo de un arma, más allá de la instrucción que se daba, cómo fue ese momento que se enteraron, qué pensaron? Contanos eso. Bueno, yo llego al servicio militar en febrero. Hasta que vos llegas, vos lo has hecho, y vos hasta que vos llegas te habitas, hasta que te den la ropa, todo eso, van varios días. Bueno, los dan la ropa, los dan todo, los dicen lo que era lo que teníamos que hacer, lo que era el servicio militar, y los llevan al poquito tiempo, los llevan a una instrucción cerca, 5 o 6 kilómetros, entre medio de las montañas. Yo lo hice en Sarmiento, en Chubut, Regimiento 25. Entonces ellos los hacen hacer una introducción rápida, pero era más para bailarte y para hacerte sentir el rigor de ellos que algo de combate. Hicimos algo de combate, pero no mucho, con bala de salva, nada más, y bueno, ellos te quieren hacer saber, por eso me sorprende que no hayan hecho hincapié en muchas cosas que después tuvimos que aprenderlo rápido. Entonces de ahí, cuando volvemos al regimiento, como a los 10 días, volvemos al regimiento, y los dicen que no los moviéramos más de ahí porque había un conflicto. Entonces los junta todo en la plaza de armas el teniente coronel Senlandín, y él dice que hay un conflicto con un país, se corta toda comunicación con de afuera, no se podía hablar con nadie, ni familiares, no podía entrar nadie al regimiento. Entonces, a los 5 o 6 días, una tarde-noche, los cargan en unos Unimog, lo llevan a Comodoro Rivadavia sin saber. Yo estaba de Comodoro Rivadavia más arriba, 250 kilómetros. Hasta ese momento no sabían dónde iban. No sabíamos dónde íbamos. Como a las 2 de la mañana fuimos al Regimiento 8, lo prepararon, y a las 2 de la mañana los llevan al aeropuerto, todo oscuro, no se podía prender nada, era todo una incertidumbre. Lo suben a un Hércules, donde iban muchísimos soldados, porque éramos un montón. Llevaba un IMOC, llevaba el Hércules, y bueno, ya ahí los dicen que íbamos a Islas Malvinas a tomar lo que los pertenecía, porque son nuestras tierras, y bueno, ya el inglés ya era demasiado, había estado en esa isla. Es lo que los dijeron ahí. Bueno, fue primero yo le decía es pensar en mi mamá, en mis viejos, más en mi mamá. El padre por ahí entiende un poco más, también lo sufrió muchísimo mi viejo, pero yo pensé en mi vieja, lo primero que pensé en mi vieja, cómo hago para decirle a dónde voy. Y bueno, fue una travesía media larga, porque tomar Malvinas, ellos digo que habían sospechado algo, porque el avión no aterrizaba, y el avión daba vuelta hasta que pudieron sacar las cosas de la pista. Entonces, una vez que desembarcamos, bueno, tuvimos el orgullo de decir, bueno, el Regimiento 25, junto a la Marina, que lo hizo en barco primero para sacar todo lo que había
en la pista, tomamos Malvinas. No sabíamos nada, no teníamos ni noción de lo que era una guerra, porque en esa época no había tanta tecnología como es ahora, que uno puede saber lo que pasa en otro país. No, sí, vimos una invasión, una guerra en directo por la televisión. Sí. Cuando estaba George Bush, padre, siendo presidente de Estados Unidos. Ustedes llegaron, a ver, para que la gente lo vaya entendiendo. Ustedes entraron en febrero, me decía. Y tuvimos un mes de instrucción. O sea que prácticamente nada. Nada. Fuimos al polígono, yo siempre digo, fuimos al polígono, yo nunca había agarrado un fusil, un FAL, no es fácil manejar, es un arma de guerra, y bueno, hicimos un curso aceleradísimo, y tiramos pocas municiones, porque tiramos 5 o 6 tiros, porque no había municiones. Yo digo que no estábamos preparados para una guerra, fue todo improvisto, y bueno. Pero el tema era para mí, a lo que nosotros escuchábamos los oficiales, era tomar Malvinas, dejar un contingente, un tiempo, volver y pelearla diplomáticamente. Claro, al revés, digamos. Claro. Al revés de lo que se tenía que haber hecho. Sí, pero supuestamente hacía muchos años que venían reclamándolo y los ingleses hacían oídos sordos. Entonces, ¿qué pasa? Entre varios dijeron, bueno, vamos, lo tomamos y después hacemos todo lo que es diplomáticamente. Tenía un presidente que siempre digo que lo que dicen que era alcohólico, que dijo que si quieren venir que venga, lo estamos esperando, pero nosotros lo esperamos a él también y él no fue. Entonces nuestros oficiales de alto rango, salvo a algunos, estaban en el pueblo, no estaban con el soldado. Entonces hay muchas cosas que cuando vinimos al continente los héroes eran ellos, y lo siguen creyendo que los héroes son ellos, y a nosotros a veces los dejan a un costado, y esas cosas a veces duelen, y mucho. Cuando llegaron, lo distribuyeron a distintos sectores. ¿Qué pasó? ¿Qué sentían ustedes con el grupo que estaban? ¿Se vieron aislados por momentos? ¿Les faltó comida? ¿Estaban bien atendidos? ¿No estaban bien atendidos? ¿Qué pasó? No, nosotros llegamos, tuvimos 2 días en el pueblo, después nos mandaron a Puerto Argentino a cuidar lo que era todo el aeropuerto, y en la entrada de la isla, hay una entrada de la isla que se esperaba el desembarco de ellos. ¿A dónde estábamos menos? No, todo lo que era el ejército nuestro, el regimiento 25. Y bueno, hasta el 1 de mayo fue casi normal porque comíamos 2 comidas a la mañana, una comida a la mañana a las 12 y una a la noche, se podía tomar algo calentito, y estábamos en un pozo de zorro, es una fosa, digamos, que la gente que no entiende, una fosa, y que lo que a nosotros por ahí lo lastimaba era que el agua fluye rápidamente ahí. Entonces, con frío, hablamos de una temperatura de 10 más grados también, llovina, es un clima hostil, y más en esa época. Y bueno, al principio podíamos salir del pozo, andar cerca, no muy lejos, pero andar cerca. Pero ya después del 1 de mayo ya se complicó todo lo que era tema comida, de no poder salir del pozo, porque el 1 de mayo fue cuando empiezan ellos a bombardear. Ellos hacen una estrategia antes, que es hundir al Belgrano. ¿Para qué? Para que nosotros los ofuscáramos, digamos, y que, bueno, no quisiéramos la paz ni nada por el estilo, porque se hablaba que se podía llegar a un arreglo. Pero no sé si creerlo o no, porque ellos no se van a venir tan lejos para que vos le des lo que ellos, o la mitad de la isla, o como sea. Ellos querían todo. Tenemos que contarle, Omar, a la gente que, digamos, las Islas Malvinas siempre ha sido un punto estratégico de las grandes potencias como Inglaterra, Estados Unidos, en donde se hablaba, hasta en aquella época se hablaba de bases con bombas atómicas, o sea, bases centrales. Yo creo que por allí fue que siempre, hasta el día de hoy, tienen ese punto estratégico. Y es más, la base militar que han armado en los últimos años es una de las más grandes que hay fuera de sus territorios. La Villa.
Yo en el 2009 tuve la suerte de ir, hicimos una nota y la vi. Ellos el aeropuerto lo han cambiado y bueno, ellos te hacen pasar por el medio de la base militar que tienen ellos. Ellos te pasean por el medio, para salir de ahí, paseas por el medio. ¿Para qué? Para que vos contes lo que tienen ahí. Entonces algo, tienen 10.000 soldados ahí, no tienen poco. A ellos les sale fortuna a ellos. Yo no sé si está bancado por el mismo país. Para mí hay otros países que ellos, como decimos, Estados Unidos. Sí, la OTAN. La Organización de Tratados Americanos. A nosotros nos da la razón, todo el mundo norte. nos da la razón a nosotros que esos son nuestros. Todo el mundo, los da la razón que eso es nuestro, pero no nos dan. Es tuyo, pero ellos no hacen oídos sordos, entonces no los dan, y es nuestro. Que siempre digo yo que algún día, no sé si estaremos vivos, pero algún día van a pasar a ser Argentina, diplomáticamente, digo yo, porque lo que pasamos nosotros siempre digo que no se lo deseo ni al peor enemigo, porque fue algo que, bueno, está bien, nosotros a Islandia le decían, pero esto es una guerra. Sí, pero no estamos preparados para esto. Omar, ¿cómo fue con el transcurrir de los días? Decía que a partir del 1 de mayo se complicó la cosa, que ya no se alimentaban bien, que ya comenzaron a pasar más frío porque no tenían, interpreto que algo caliente. ¿Cómo fue, digamos, a partir de ese momento la situación de ustedes que estaban allí en relación con los suboficiales u oficiales? No, nosotros teníamos oficiales buenos y oficiales malos. Yo creo que el oficial más comprensible con nosotros eran los cabos, que tenían casi la misma edad nuestra. Suboficiales que eran subtenientes, tenían 17 años porque lo habían hecho ascender rápido, porque había la cantidad de soldados, no había muchos oficiales para contener tantos soldados. Y bueno, se complica porque empiezan a bombardear y ya la comida no llegaba a lo mismo. Nosotros teníamos que recorrer un trecho largo para ir a buscarla anteriormente, porque allá se hunden los camiones, se hunden todo, porque es muy blandita la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezaron a bombardear, no podíamos ir a buscar la comida. Entonces se comía rara vez. Si a la noche te decían a las 2 o 3 de la mañana pasaba alguno o gritaba la comida, entonces iba uno y buscaba para 4 o 5. Hasta que un día dijeron, bueno, repartieron unas carnes chef, y yo anoche le explicaba a los chicos que una carne chef, como unos picadillos, que te decían, bueno, esto te tiene que durar 3 o 4 días, o no sabemos hasta cuándo, porque la comida no puede llegar, porque estaba tan lejos, estaba en el puerto argentino, estaba el pueblo, a donde estábamos nosotros había 12, 13 kilómetros. Entonces no podían llegar tan fácilmente, porque bombardeaban, de noche eran los barcos y de día eran los aviones. Entonces son cosas que, decir, bueno, y los repartíamos, porque a veces teníamos hambre y a vos te quedaba media lata y bueno, tomar al compañero, tomar al otro. Entonces, por eso yo digo siempre que ahí sí son hermanos, no amigos. Somos hermanos. Yo tenía un compañero en el pozo mío, es mi hermano, porque él se jugó por mí y yo me jugué por él, lo mismo. Entre los dos los cuidábamos. Cuando pasaba el tiempo, pasaban las noches, ¿les llegó el temor a donde estaban? Sí, ¿Tenían conocimiento ya que los Gurkha estaban en territorio de Malvinas? Yo no sé si sentí, yo el primer día sentí mucho miedo, lloré y me sentí muy mal, pensé mucho en mi mamá, en mis familiares que iban a sufrir muchísimo, porque es muy difícil, vos de allá adentro no estás bien, pero de afuera no saben lo que pasa. Y mi mamá después me contaba que ella nunca tuvo comunicación, porque no sabía dónde estábamos, ni qué hacíamos, ni... Entonces siempre ella me decía que todas las noches se juntaban con la madre del Tini a rezar, para que estuviéramos bien, y que todos los chicos, por supuesto. Pero sentíamos una adrenalina que es difícil de explicar, porque llegó un momento que dijimos, bueno, ya ni a la muerte le teníamos miedo, porque ya estábamos tan jugados que no sabíamos lo que queríamos que se terminara, digamos, que o para bien o para mal queríamos que se terminara, porque no daba para más. Yo creo que psicológicamente a nosotros en eso, en lo que era del 1 de mayo en adelante, el día a día de bombas y bombas y bombas y bombas era algo que si vos estabas en un pozo y sentías el silbido que pasaban arriba tuyo y caían a 50, 60 metros, era desgastante, porque decía, hoy me toca a mí, hoy
le puede tocar a otro. Entonces, y ustedes y tus compañeros, digamos, con el correr de los días, que no se podían mover del lugar, no. Y al no recibir comida, muchos salieron a buscar comida. Salimos a buscar, sí, eso siempre digo que a la noche casi todo estaba minado cerca donde estábamos nosotros. Habíamos puesto muchas minas para que todo lo que era al frente del mar, cerca donde estábamos nosotros estábamos en primera línea. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno, un día me tocaba ir a robar a mi comida, porque era así, o robar sabíamos dónde había corderos, sabíamos, si te agarraba te estaqueaban. Los mismos oficiales nuestros. Entonces, ellos no entendían, o a veces te lo quitaban lo que vos robabas para que se lo comían ellos, no es que lo tiraban ni nada por el estilo. Por eso por ahí tantas injusticias, creo que después, porque me preguntaron también si el inglés los había tratado mal después de rendirlos. No, al contrario, yo no quiero los ingleses, pero hay que decir lo que ellos los trataron como héroes de guerra. Ellos reconocieron, primero no entendieron con quién estaban peleando. Porque la gran sorpresa de ellos cuando los vieron a nosotros. Claro, porque ellos son un ejército profesional, son pagos. Sí. Y acá en Argentina mandaron a los soldados con cripto, con 18 años sin instrucción militar, es lo que estamos hablando recién, lo que vos contabas, y lo mismo que nos pasó a nosotros cuando hicimos acá en el servicio de Villa María, lo contábamos recién. No estamos en condición ni siquiera de tirar un disparo. No, era bueno, así. yo siempre, anoche contaba también a los chicos y se sorprendía, decían, mi fusil tiraba 4 tiros y se trababa. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo en el día lo podía desarmar y el gran frío de las manos, porque era una cosa que no la sentía, a veces no podía armar el fusil. Y yo siempre cuento una anécdota que a la noche tiraba y lo desarmaba el fusil y lo armaba en 2 segundos, con el mismo frío, más frío, entonces, y yo no lo entendía cómo lo hacía, porque del día de hoy no entiendo cómo lo hacía. Entonces son cosas que vos a veces, nosotros éramos muy devotos a la Virgen del Rosario, porque el desembarco se llamó Virgen del Rosario. Entonces siempre nosotros teníamos un padre, un cura que los daba misa. Primero éramos muchos los que nos daban misa, antes de empezar la guerra. Y después los llevaba de 10. Teníamos una virgencita cerca, como 60 metros, teníamos una virgen, y entonces los llevaba de 10, los llevaba. Un día nublado los lleva a 10 soldados, estábamos en misa, y de repente se abre el cielo. Nosotros, casualidad que nuestro radar se había roto. Empezó la guerra y se rompió el radar que detectaba los aviones y ahí sonaba una alarma. Entonces, ¿qué pasa? Era todo a vista. Era todo, si vos veías el avión gritaba, si vos veías un barco gritaba, era todo a vista, todo. Entonces, en ese día se abre el cielo y se ven los 2 aviones que vienen. No nos daba tiempo a correr hacia nuestro pozo, porque no nos daba tiempo. Y el padre Martínez los dice, los quedemos quietos que el manto de la Virgen del Rosario los va a cubrir. Pasaron, ametrallaron y nosotros quedamos vivos. Entonces nosotros los hicimos muy creyentes en Dios, en tomar alguna referencia para salir vivo, para decir, bueno, que a mis compañeros tampoco les pase nada, porque todos rezamos para todo. Entonces son cosas que a veces uno, creer en los milagros, no. Nosotros tuvimos un milagro, 1, 2, 10, 1000, porque fue todos los días constantemente de tirarlos, de tirar, porque ellos querían destruir la pista, que a la noche venían los Hércules a traer combustible, a traer armamento y todas esas cosas. Sí, volviendo al tema de tus compañeros que, bueno, se turnaban para ir a buscar algo de comida. Yo no diría robar, porque ustedes estaban en ese lugar, no tenían cómo alimentarse, y salían a buscar algo de comida. La pasaron mal, la pasaron mal cuando lo agarraban, de decir. Sí. Y eso por ahí les reprochamos. Y nosotros hablábamos, yo peleé muchísimo. Yo en Malvinas peleé mucho por mi compañero. Y tengo el reconocimiento de mi compañero que me llena de alegría. Porque yo voy al regimiento y ellos agarran y vienen y te dicen que Girotti, vos hiciste esto por mí, Girotti, gringo me decían, gringo, vos hiciste esto por mí, gringo. Entonces llega esta época y tengo el teléfono, un montón de saludos, de amigos, que yo me la jugaba, porque era así, era chistoso, trataba de pasarla bien, pero llegó un momento que no daba más, y sacaba fuerza, pero eso me llevó a que mis compañeros también
tuvieran, porque había 2 o 3 que éramos los más jodones, digamos, dentro de lo que pasaba. Entonces nosotros a un compañero lo salvamos porque las bombas, los cráteres que hacía eran impresionantes. ¿Y salvaron a alguno de que no fuera castigado por los propios oficiales nuestros, No, digamos? No, porque era muy duro. Lo que pasa es que a veces vos tenías que llegar, nosotros llegamos a pensar, éramos como 6 o 7, a un sargento que lo íbamos a matar, y él lo sabía. Pero ¿qué pasa? Los últimos 2 días que entramos en combate, el tipo no estaba. Él los había vendido una cosa, que él había peleado en la guerrilla, que había peleado con esto, que había peleado con lo otro, pero cuando fuimos realmente a lo que era batalla con el enemigo, él no estaba. Entonces esas cosas te quedan marcadas, y nosotros cuando los juntamos y van oficiales al regimiento donde estábamos, este tipo no va. No aparece. Entonces por algo es. Entonces siempre nosotros, y él lo sabe, porque nosotros siempre teníamos un subteniente Polidano que ese era un tipo bárbaro, murió de cáncer ese después de que vino de Malvinas, y él los quería juntar y decir, sacarlos un poco rencor. No es rencor, sino que es dolor lo que hizo él con nosotros, porque nosotros, Saylandín siempre los decía, ustedes son los que me van a proteger a mí, porque si a ustedes yo los trato mal, ustedes a mí no me van a proteger. Si ustedes están conmigo, yo estoy con ustedes, entre todos los vamos a proteger. Y es una gran verdad. Vos en una guerra tenés que estar bien con todos, no tenés que pelearte con nadie o estaquear a uno para que... Pero ¿qué pasa? Te sacaba la comida y la comía él. Entonces esas cosas por ahí te duelen. Pero bueno, son cosas de una guerra que a veces el ser humano demuestra lo peor. Porque la realidad demuestra lo peor de sí. Pero no fuimos así los excombatientes. Creo que los excombatientes fuimos todos unidos hasta que terminó la guerra. Bueno, después de la guerra cada uno agarró para su lugar. Vos sabés, Omar, bueno, lo hemos estado charlando muchas veces en distintas notas que hemos realizado con relación a esos compañeros tuyos que sufrieron violaciones a los derechos humanos, tenemos que decirlo así, porque fueron estaqueados. Y hay juicios contra ellos. Sí, bueno. En la causa hay 105 denuncias por hecho de torturas, vejaciones y malos tratos durante la guerra contra Inglaterra. Sí, y pero hay un juez que piden lo dio indagar a militares ahora. Bueno, pero un juez lo había archivado porque había pasado fuera como que había prescripto. Claro. Entonces, pero hasta eso nosotros... pero ¿qué pasa? A ese mismo juez nosotros le diríamos, yo del 82 al 92 no tuve ningún trato, no me dieron ni tratamiento psiquiátrico, los dejaron abandonados. Sí. Abandonados. Sí. Entonces, y por contaba eso vos, Omar, que cuando volvieron de allá los escondieron. Sí, porque vinimos entre gallo y medianoche, nos subieron a un colectivo, los llevaron al regimiento, los engordaron, como digo yo siempre, los engordaron para que viniéramos medianamente con un quilaje más o menos, y los tuvieron que largar porque ya la misma sociedad, ya ellos ya no daban para más. Exacto, fue como un manotazo de ahogado pero el pueblo... de la dictadura militar, de cívico-militar, de comenzar esta guerra. Es una opinión mía, ¿no? No, sí. De comenzar esta guerra para volver a tener apoyo de la sociedad. Pero ellos lo sintieron. Cuando nosotros tomamos Malvinas, después cuando yo vine de Malvinas, veía las imágenes de todo el pueblo levantado. ¿Y después qué pasó? Claro. ¿Le dieron vuelta a la cara? Sí. Claro. Y sí, pero yo para mí, nosotros creo que mezcló toda la gente. Nos mezcló a nosotros con el gobierno de Fasto, porque mezclaron todo. Nosotros nos los dieron. Yo, gracias a Dios, siempre digo que llegué a un pueblo que siempre me valoró, me dio trabajo, la gente me respetó. Tampoco no anduve diciendo siempre que yo soy excombatiente, ni para hacerme ver, ni nada por el estilo. Como yo te contaba, en el colegio a veces me conocían más por el fútbol de Vélez que por excombatiente. Claro. Pero ¿qué pasa? Acá mezclaron todo. Entonces yo llegué a un pueblo que me abrieron las puertas y me dieron trabajo. En otro lado no. En otro lado éramos los loquitos de la guerra. Por eso hubo tanto suicidio. Sí, hubo más suicidios que caídos en Malvinas. Que soldados caídos, sí. ¿Pero por qué? Porque la sociedad le dio la espalda. Entonces uno tuvo la suerte, yo siempre digo que tuve la suerte que así como me mandó a una guerra
que estoy orgulloso de haber ido a la guerra, me puso una mujer al lado para que me cuidara. Con dos mujeres, como mi madre y mi señora, que me aguantó un montón de cosas. Entonces, esas cosas, los otros chicos no lo habrán tenido, porque no era fácil vivir con un excombatiente. Vos sabés que lo que hablábamos recién, que un juez había archivado la causa por prescripción o por el tiempo, se ha abierto nuevamente porque la Comisión de la Memoria el pasado miércoles, ayer, esto es reciente, adhirió como querellante al pedido de la indagatoria a estos oficiales. Bueno, a lo mejor surge. ¿Cómo está la situación de la pensión por haber estado allá? ¿Cómo es la situación tuya y de tus compañeros? No, ahora se mejoró mucho cuando entró el gobierno de Kirchner. Bueno, él había hecho... Lo que pasa es que ellos en el sur vivieron muy de cerca lo que es Malvinas. Muy, más él que estaba ahí en Río Gallego, de donde se hacía el teatro de operaciones. Nosotros viajamos una vez a hacer un acto y él era gobernador de ahí de Santa Cruz, bueno. Sí. Y él dice, si yo llego a ser presidente alguna vez, ustedes van a estar un poquito mejor. Y cumplió, porque hay que decir lo que es. Entonces, este gobierno que está acá al principio fue medio duro. Creo que ahora se forma una federación de excombatientes que van uno de cada provincia, representan a los excombatientes. Entonces creo que ha abierto de nuevo el diálogo, que es lo que queremos, porque acá no todo significa plata. Nosotros siempre decimos no todo significa plata, sino que atención psicológica, atención para Nuestra Señora también, porque lo que nosotros hemos vivido, ellos también la sufren. Sin duda. Entonces buscar muchas cosas que los haga bien a nosotros. No es todo, yo siempre digo no es todo plata para nosotros, no es todo eso. Pero tuvieron 10 años sin darlos nada, ni atención médica, que vos es lo mínimo que tienen que darlo después de venir una guerra. Los largaron a la calle y a lo que Dios quiera. ¿Cómo fue el momento en donde ustedes se enteraron de que había acabado la guerra? Nosotros, como te decía, fuimos a Mountain London a que se replieguen parte de la tropa nuestra y contrarrestar las de ellos. Ya estaba, uno de los oficiales decía, ya está. Pero ¿qué pasa? Teníamos un tipo como Menéndez que de adentro de una pieza mandaba. No estaba él con los que tenían que estar. Entonces, cuando vamos nosotros a contrarrestar, viene un capitán. Estamos hablando de Mario Menéndez, hermano de Luciano. Hermano de Luciano. Entonces, viene un capitán que le habían barrido la compañía. Entonces se pone a discutir con Polidano, que era el subteniente. Entonces, nuestra orden era de hacer eso. Y se ponen a discutir y bueno, él le dice que se hace cargo de todo lo que estaba haciendo, que él los decía que teníamos que retroceder, y ya estábamos tirando, ya estábamos cosas, y empezamos, siempre digo que cuando lo da la orden de retirada, y era correr y parapetarnos en lugares que podíamos, porque era una balacera, era una bombas, o sea, era una encima solo, a la deriva. Sí, la orden era contrarrestar lo que venían los ingleses, y vos los veías y ya estaban, ya no había más forma de tenerlo, estaban en la punta de Puerto Argentino. Entonces, a volver a donde estábamos, a meterlos al pueblo, era correr y llegar hasta el pueblo, porque era y después ellos decían, porque había un traductor, cuando nosotros los rendimos había un traductor, lo que tenías que hacer, y ellos decían que no los mataron porque no quisieron, no mataron más gente porque ellos sabían. Y ellos lo que a nosotros creo que siempre lo salvó es, me da vergüenza decirlo, pero era la hombría que teníamos nosotros para luchar, porque ellos se sorprenden, como te decía, al verlo que éramos tan chicos, así, ¿cómo puede ser que nosotros habíamos peleado con ellos? Y más cuando se enteran que no teníamos instrucción, no teníamos nada. En la forma que ustedes resistieron, digamos. Se asombraron. Y ellos no mataron. Hay un muchacho que él queda solo combatiendo,
y ellos tenían las miras telescópicas, entonces ellos te observaban lo que vos hacías. Y un inglés dice que lo quería matar y el oficial le dice que no, que lo hiera, que le tire un tiro en la pierna o en el brazo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos mirá vos lo que es la táctica de ellos agarran, dice, si vos herís uno, vas a usar 3 para llevarlo a un lugar, para sacarlo de ahí de su lugar. Entonces vos bajás 4. Entonces son todas estrategias de guerra. Pero ¿cómo? Si vos lo podés matar, sí, bueno, pero mata a uno, te quedan los otros 3 se te ponen más bravos que... Entonces, herían a uno, los otros 3 lo llevaban hasta... Lo bajaban del monte en Londres porque es una montaña, o sea, lo bajaban, entonces bajaban 4, no 1. Entonces son todas estrategias que usaban ellos, que lo saben, y ellos no mataban por matar. Hay algunos que lo tuvieron para rematar, pero su comandante le dijo que no lo mataran porque era un hombre que había tenido las agallas suficientes para pelear con nosotros y había hecho baja parte de la compañía. Entonces son cosas que ellos valoraron eso. Porque una vez que se terminó la guerra, listo. Yo muchas veces, como te decía, me atendieron de 10 a mí. Me dieron de comer, me dieron algo caliente. Entonces, ¿qué puedo decir de ellos? Más allá que yo no lo quiera, porque están tomando un territorio que es nuestro. Pero bueno, son cosas de guerra que ellos saben vivir en guerra y saben cómo es la guerra. Nosotros no estábamos preparados para eso. Vos sabés, Omar, que hay mucha gente, muchos excombatientes también, que tienen un eslogan en el cual por allí no queda muy claro, es volveremos. Yo lo tomo a ese eslogan y lo cambio, volverán a ser nuestras. Sí. Porque volveremos digamos, como volver a pensar en una guerra, y no, entonces, volver a ser nuestra es como que cambia un poco. Yo con mi hijo, cuando mi hijo cumplió 18 años, yo lo miraba y digo, y a esa edad yo fui a una guerra y yo si me lo saca me muero. Si me lo llevan a algún lugar me muero. Entonces, por ahí... ¿Vos creés, Omar, que la sociedad en su conjunto es consciente de lo que pasó, lo que pasaron ustedes, lo que vivieron? Yo creo que se está dando cuenta ahora de lo que, después de los años, creo que... Yo anoche le decía a los chicos que si no soy yo el que da una charla, pero siempre que sea un excombatiente. Estamos vivos, gracias a Dios, y esperemos que vivamos mucho más, pero que seamos un excombatiente que dé una charla, porque él te va a decir lo que vivió. Acá podemos leer o puede venir cualquier otro a decirte lo que es Malvinas, o lo que leíste, o lo que vos te parece lo que... Y hay gente que habla y no la pisó nunca Malvinas, digamos, y decir, pero ¿cómo puede hablar? Pero leí un montón de libros. Sí, hermano, pero yo no jugué el Mundial 78 y decía, yo leí que hacía la campeonatita. No, tenía que estar allá adentro. Entonces nosotros lo vivimos. Por eso yo le digo a los chicos que siempre escuchen a un excombatiente. Yo no tengo problema de hablar. Si no soy yo, que sea otro, pero que sea un excombatiente. Para nosotros es un orgullo hacer esto. Omar, te agradezco que hayas venido. Realmente todos los años lo hacemos. Cada vez que pasan los años nos vamos poniendo un poco más viejos, pero hay muchas hay generaciones que tienen que conocer verdaderamente lo que ocurrió. Se viene nuevamente la conmemoración a través del Museo de Malvinas y de la municipalidad, y me decías nuevamente que no vas a estar. No, porque si volvemos a lo mismo, si no cambiamos un poco las cosas, no me gusta sentirme mal y hacer sentir mal a mi familia. Ese es el problema mío. Yo no tengo problema con nadie, ni quiero tener problema con nadie. Yo donde voy digo lo que hay en Oliva y en el museo es algo impresionante, porque hay que sacársele el sombrero a lo que han hecho en el museo. Pero bueno, hay algunas cosas que no me gustan y yo tampoco, y no querrán, tampoco me insisten, ni tampoco nadie me habló para que fuera. Entonces no quiero tampoco, prefiero pasarlo con mi familia, con mis hijos y mi familia, y listo, y está, y mis viejos, y está. No quiero pasar. Ya la última vez que fui la pasé mal y no quiero pasar por lo mismo.